3 de mayo de 2026. El gobierno de El Salvador inauguró el tercer paquete de 70 centros educativos renovados bajo el programa 2 escuelas por día. La solución no es solo construir. Durante años, público fue sinónimo de resignación. Escuela pública significaba techo malo, baño malo, internet malo, mobiliario malo y expectativas malas. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Hoy estamos aquí para hacer lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, cumplir promesas. Y si ustedes recuerdan, el año pasado lanzamos el programa 2 escuelas por día. Muchos saben qué significa, ¿no? Y es que cada día se inicia la construcción de 2 escuelas nuevas. Este día se iniciaron 2 escuelas. Mañana, otras 2. Pasado mañana, otras 2. Y así sucesivamente. Todos los días se inician 2 escuelas nuevas. Bueno, estas son las 70 escuelas de hoy, que es parte del programa de todas las escuelas que mencioné, pero las de hoy, pues solo las de hoy, son 70 escuelas, 68 millones de dólares de inversión y 6,000 estudiantes beneficiados. Eso hoy. Hay números que a la oposición le quitan el sueño, no porque sean difíciles de sumar, sino porque son imposibles de esconder. 70 escuelas otra vez. No una promesa, no una maqueta, no un render bonito para redes sociales. 70 centros educativos entregados en una sola jornada. Y esta vez el dato pesa más porque ya no hablamos del primer golpe, hablamos del tercer paquete. 3 entregas de 70, 210 escuelas finalizadas dentro del programa 2 escuelas por día. Usted escuche eso y trate de procesarlo. Mientras los críticos siguen buscando el ángulo para decir que todo es propaganda, hay niños entrando a aulas nuevas, con pupitres nuevos, paredes nuevas, techos nuevos y una dignidad que durante décadas les fue negada. Pero aquí hay algo más, algo que no cabe en una tabla del Excel, algo que no aparece completo en el presupuesto de obra. El presidente Nayib Bukele no solo está entregando cemento, pintura, computadoras y mobiliario, está entregando un mensaje directo, un mensaje que dice: el abandono no era destino, era decisión. ¿Por qué 70? ¿Por qué este gobierno repite el número 7 en momentos claves? ¿Es casualidad? ¿Es narrativa? ¿Es fe? ¿O es la forma en que un país empieza a contarse a sí mismo una historia distinta? Mire esto, cuando un político normal inaugura algo, busca la foto. Cuando Bukele inaugura 70 escuelas y luego otras 70 y luego otras 70, no está buscando una postal. Está marcando el ritmo, está cerrando un ciclo de abandono y está abriendo una nueva puerta que muchos en la región todavía no saben cómo explicar. Hoy vamos a hablar de lo que los críticos no quieren ver, del dato frío, de la obra concreta y de la simbología que incomoda. Porque si usted cree que esto es solo educación, no ha entendido nada de lo que está pasando en El Salvador. Darle la bienvenida a nuestro presidente Nayib Bukele, bienvenido a nuestra comunidad y para darle un agradecimiento por este bendecido proyecto. 3 de mayo de 2026. El gobierno de El Salvador inauguró el tercer paquete de 70 centros educativos renovados bajo el programa 2 escuelas por día. Con esta entrega, el programa suma 210 escuelas finalizadas. El programa 2 escuelas por día fue lanzado el 22 de mayo de 2025. Durante la entrega del Centro Escolar Santa Clara en San Luis Talpa, La Paz Oeste. La reforma educativa. Mi nueva escuela fue anunciada el 7 de septiembre de 2022 con una meta original de intervenir 5.150 centros educativos e integrar infraestructura, primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología, salud y nutrición. En la primera entrega de 70 escuelas, realizada el 2 de noviembre de 2025,
El gobierno reportó una inversión de $61 millones y más de 11,000 estudiantes beneficiados en Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel. En la tercera entrega, medios salvadoreños reportaron que las primeras 210 escuelas finalizadas acumulan una inversión aproximada de $184,8 millones y benefician a más de 24,000 estudiantes. Además, el portal oficial del programa registraba la escuela número 694, el 3 de mayo de 2026. Ahí tienen el dato, seco, pesado como un golpe en la mesa. 70 escuelas ya no son una anécdota, son un patrón. Y cuando un patrón se repite, deja de ser casualidad. La oposición puede discutir el color de la pintura, puede preguntar si el acto fue grabado o transmitido en cadena, puede decir que hay escuelas que aún faltan. Y sí, faltan muchas. Pero eso no borra lo que ya está de pie, porque el punto no es fingir que todo está resuelto. El punto es que por primera vez en mucho tiempo, el país está viendo una maquinaria estatal moverse con dirección. Y aquí hay que ser precisos. No hace falta inventar grandeza para defender una obra real. Gobiernos anteriores sí reportaron construcciones, reconstrucciones o rehabilitaciones de escuelas. Ese dato existe, pero lo que no pudieron sostener fue una transformación nacional con esta velocidad, esta visibilidad y esta presión pública diaria. Esa es la diferencia. No es decir nadie hizo nada, es decir, nadie lo puso al centro de la batalla nacional de esta manera. Y por eso les duele. Porque cada escuela entregada es una comparación, cada aula nueva es una pregunta y cada techo reparado es un juicio silencioso contra años de excusas. ¿Por qué antes siempre era imposible? ¿Por qué antes todo tardaba tanto? ¿Por qué antes el niño pobre tenía que agradecer migajas? Pero hay un detalle que me vuela la cabeza. Bukele siempre dice que falta mucho, siempre habla de Dios y luego aparece el número 7 o el 70. Para algunos eso es estética, para otros marketing, pero para un pueblo de fe el número no pasa desapercibido. En la Biblia el 70 aparece ligado a ciclos, restauración y cumplimiento. En Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10, dice que de los 70 años de Babilonia antes del regreso. En Daniel 9:24 habla de 70 semanas y la tradición bíblica también recuerda a los 70 ancianos de Israel. ¿Eso significa que una obra pública se vuelve automáticamente profecía? No. Significa algo más incómodo para los cínicos, que los pueblos también leen los hechos con símbolos. Y cuando un país que vivió miedo, abandono y migración empieza a ver escuelas nuevas, calles más seguras y niños entrando sin el terror de antes, la gente no lo interpreta como un trámite, lo interpreta como restauración. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Análisis del problema. El deterioro de la infraestructura educativa salvadoreña no comenzó ayer. En 2018, estudios citados sobre estadísticas del MINED señalaron que 1,739 escuelas carecían de conexión a agua potable. La OCDE, citando datos de UNICEF y OMS, registró que en 2015, el 19% de las escuelas rurales carecía de agua potable mejorada y disponible. Para 2021, esa proporción se había reducido al 3%, aunque persistían brechas en saneamiento. En conectividad, reportes de 2018 señalaban una cobertura limitada de Internet en centros escolares. Para junio de 2025, un informe del PNUD y la Secretaría de Innovación reportó un avance del 92% de conectividad en centros educativos públicos. También debe corregirse una afirmación frecuente. No es exacto decir que ningún gobierno anterior construyó o rehabilitó más de 70 escuelas. Registros revisados por Voz Pública
señalan 277 centros atendidos entre 2009 y 2014 y 165 entre 2014 y 2019. La diferencia actual está en la escala declarada, el ritmo diario y la entrega simultánea por paquetes. Esto es lo que separa la propaganda barata de la narrativa. La verdad no necesita maquillaje. Si el dato real ya es potente, ¿para qué inflarlo? El problema de El Salvador no era que nunca se hubiera puesto un ladrillo. El problema era que el sistema completo se acostumbró a administrar la ruina. Un baño roto era normal. Un techo con goteras era normal. Una escuela sin internet era normal. Un niño caminando por zonas tomadas por las pandillas también era normal. Y cuando la miseria se vuelve normal, el poder deja de sentirse responsable. Ahí está el crimen moral de los viejos administradores del fracaso. No solo fallaron por lo que hicieron, fallaron por lo que nos enseñaron a aceptar. Me toca venir todos los días a dejarlo siempre a mediodía. Estudios académicos sobre educación y violencia en El Salvador documentaron cómo el control territorial de pandillas afectaba a las escuelas, porque muchos centros estaban ubicados dentro o cerca de zonas consideradas territorio de estructuras criminales. El gobierno salvadoreño reportó una tasa de homicidios de 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025, con 82 homicidios registrados ese año, según el balance del Ministerio de Seguridad. Antes, el problema de una escuela no era solo el pizarrón, era el camino, era la esquina, era la frontera invisible, era el miedo metido en la mochila. Y ahora, cuando una escuela se renueva, no se está arreglando solo un edificio, se está recuperando territorio moral. Se le está diciendo a la comunidad: este lugar ya no pertenece al abandono. Eso es lo que la oposición no entiende. O si lo entiende, y por eso se desespera, porque cada escuela nueva destruye un pedazo del relato viejo. Ese relato que decía que el Estado tenía que ser lento, que lo público tenía que ser mediocre, que el hijo del pobre tenía que conformarse. Y aquí aparece el número 70. 70 como cierre de ciclo, 70 como símbolo, 70 como golpe narrativo. Es una lectura espiritual, sí, pero es también una lectura política, por supuesto, porque en política los símbolos importan. Y en un país profundamente creyente de Dios, nos ha bendecido mientras se entregan escuelas. No suena a discurso vacío, suena a confirmación visible. Ahora cuidado, la fe no exime al gobierno de rendir cuentas. La fe no reemplaza la transparencia y la fe no convierte cada obra en perfecta. Pero tampoco podemos aceptar la soberbia de los que se burlan de la fe del pueblo mientras exigen que todos crean en sus dogmas ideológicos. A esos les molesta que Bukele hable de Dios, pero no les molestaba que durante años se hablara de derechos, progreso y justicia, mientras miles de niños seguían estudiando entre paredes quebradas y miedo. Eso sí era hipocresía, hablar bonito y dejar todo igual. Hoy, el discurso tiene obra que mostrar y la obra tiene número. El portal oficial. 2 escuelas por día permite consultar escuela por escuela. Al 3 de mayo de 2026, registraba la escuela número 694, el Centro Escolar Dr. Humberto Quintero, en Santa Ana Centro, con 425 estudiantes, una inversión de $1,7 millones y obras en sistema eléctrico, servicios sanitarios, puertas, ventanas, pisos, paredes, mobiliario, cocina y equipamiento. Eso es rendición de cuentas, pero concreta. Usted entra, ve el centro, ve la fecha, ve el monto, ve el antes y el después, y eso cambia la conversación, porque antes el pueblo tenía que creer en informes que nadie leía. Ahora usted puede preguntar por la escuela de su comunidad, puede verla, puede exigir, puede comparar, y eso es muy peligroso para los partidos políticos que gobernaban antes en la oscuridad. Mi nueva escuela es la reforma total de lo que significa una escuela. Mi nueva escuela fue presentada como una reforma integral, no solo como un plan de infraestructura. Sus ejes incluyen infraestructura, primera infancia, formación docente, cambio curricular, tecnología, salud y nutrición.
El proyecto de presupuesto 2026 del ramo educativo plantea mejorar infraestructura y ambientes escolares, fortalecer primera infancia e impulsar una reforma curricular integral mediante rediseño y actualización de materiales educativos. En 2026, el gobierno también anunció el uso de inteligencia artificial educativa mediante una alianza con XAI para incorporar herramientas de tutoría personalizada en más de 5.000 escuelas públicas y llegar a más de 1 millón de estudiantes. La solución no es solo construir. Cualquier gobierno con deuda puede construir. La solución es transformar el significado de lo público. Durante años, público fue sinónimo de resignación. Escuela pública significaba techo malo, baño malo, internet malo, mobiliario malo y expectativas malas. Como si el hijo del trabajador tuviera que agradecer cualquier cosa. Como si la dignidad fuera un lujo privado. Esa es la cadena que se está rompiendo, porque cuando usted le da al hijo de una vendedora, al hijo de un agricultor, al hijo de un motorista una escuela limpia y segura, conectada y equipada, usted no solo mejora un edificio, usted le cambia la idea de lo que merece. Y un pueblo que descubre lo que merece ya no vuelve fácil al corral. El programa educativo del gobierno también incluye entrega de dispositivos. En febrero de 2026, el presidente Bukele afirmó que se habían comprado 1,2 millones de dispositivos y que en 2026 se sumarían 420,000 más. Medios salvadoreños reportaron además que el gobierno defendió la política educativa frente a críticas que la calificaban como relumbrón político. Ahí está el punto. Ellos ven una computadora y dicen relumbrón. El niño ve una herramienta y ellos ven una escuela pintada y dicen fachada. La madre ve un lugar donde su hijo puede estudiar sin vergüenza. Ellos ven el acto presidencial. La comunidad ve que por fin llegó. ¿Que falta mucho? Sí. Y hay que decirlo, faltan escuelas, faltan maestros, falta medir resultados, falta que también la velocidad no sacrifique la calidad. Pero una cosa es exigir que la obra sea mejor y otra muy distinta es negar la obra porque el presidente que la entrega no te gusta. Eso ya no es fiscalización, eso es ser un resentido social. La solución es sostener el ritmo y elevar el estándar. 2 escuelas por día no puede ser solo una frase, tiene que ser disciplina, tiene que ser supervisión y tiene que ser mantenimiento. Tiene que ser comunidad cuidando, tiene que ser auditoría y tiene que ser una calidad real. Porque una escuela no se inaugura para la cámara, se inaugura para que dure. Y si el 70 simboliza restauración, entonces la restauración no puede quedarse en pintura. Tiene que entrar al aula, tiene que entrar al currículo, tiene que entrar al maestro. Tiene que entrar a la mente del estudiante. Así se gana el futuro, no en el corte de la cinta. Eso es lo que pasa al día siguiente. Con la tercera entrega de 70 escuelas, medios salvadoreños reportaron 210 centros finalizados dentro del programa, 694 escuelas intervenidas y cientos más en proceso. La prensa gráfica precisó que, de las 694 intervenidas, 210 estaban finalizadas y 484 seguían en proceso al 3 de mayo de 2026. Ese dato es clave, porque aquí nadie serio debe confundir intervenida con terminada. Una escuela en ejecución no es una escuela entregada. Una obra iniciada no es una obra concluida. Y justamente por eso el reto es enorme. Pero el hecho de que haya 484 en proceso no destruye la historia, lo vuelve más grande, porque ahora el país tiene una pregunta diaria. ¿Cuáles se terminarán? ¿Cuáles son las escuelas que avanzan? ¿Cuáles son las escuelas que están cumpliendo? Eso obliga al gobierno a correr y obliga al ciudadano a mirar. Eso es bueno, eso es sano, eso es lo que antes no existía con Arena y el FMLN. La presión pública sobre el resultado. Ahora entremos a lo que más les incomoda. El presidente habla de Dios y algunos se burlan. Dicen que eso no pertenece a la política. Pero El Salvador no es una oficina tecnocrática sin alma. El Salvador es un pueblo que ha enterrado hijos, un pueblo que ha despedido migrantes y un pueblo que ha sobrevivido a una guerra. Pandillas, extorsión, miedo y abandono. Cuando ese pueblo ve una escuela levantarse donde antes había ruina, no lo lee como una simple lectura, lo lee con el corazón.
lo lee como señal. Y ahí el 70 deja de ser número y se vuelve lenguaje. El lenguaje de un país que quiere crecer, que su castigo terminó. El lenguaje de una generación que ya no quiere heredar el miedo. El lenguaje de padres que quieren decirle a sus hijos, quédate aquí, también en El Salvador hay futuro. La historia no se escriben con intenciones, se escriben con hechos, y los hechos son estos. 70 escuelas entregadas en noviembre del 2025, 70 más en enero del 2026 y 70 más el 3 de mayo del año 2026. 210 escuelas finalizadas dentro de 2 escuelas por día, 694 registradas como intervenidas en el portal oficial y una meta original de 5.150 centros educativos que todavía exige años de trabajo, dinero, disciplina y vigilancia ciudadana. Eso es lo real, ni menos ni más, y lo real ya es suficientemente fuerte. La oposición arena frente puede seguir discutiendo el tono, puede seguir buscando las grietas, puede seguir esperando que una escuela tenga una mancha de pintura para gritar fracaso nacional. Pero mientras estos imbéciles hacen eso, miles de niños están entrando a espacios que antes no tenían. Y eso cambia la conversación, porque una sola escuela nueva no es solo una obra, es una derrota para el abandono, es una derrota para la excusa, es una derrota para quienes querían que el pueblo se acostumbrara a vivir con poco. El número 70 no es solo una cifra, es un límite. El límite entre el país que acepta ruinas y el país que exige dignidad. El límite entre la queja eterna y la ejecución diaria. El límite entre el no se puede y el mírenlo que ya está terminado. El primer paquete de 70 escuelas fue entregado el 2 de noviembre de 2025 con $61 millones de inversión y más de 11,000 estudiantes beneficiados. El tercer paquete fue inaugurado el 3 de mayo de 2026 y elevó el total de escuelas finalizadas dentro del programa a 210. El sitio oficial, 2 escuelas por día, registraba el 3 de mayo de 2026 las escuelas número 693 y número 694 como parte de las intervenciones del programa 2 escuelas por día. Pero una cosa ya cambió. El pueblo dejó mirar hacia abajo y ahora mira la escuela y pregunta, ¿cuándo le toca la mía? Esa pregunta es poderosa, porque un pueblo que exige su escuela ya no está pidiendo limosna, está reclamando país. La pregunta para los de siempre no es por qué Bukele usa el 7. La pregunta es por qué durante tanto tiempo nos acostumbraron al 0. 0 urgencia, 0 vergüenza y 0 ambición nacional. Ese tiempo ya pasó. Hoy El Salvador tiene otro número, 70, y luego 140 y después 210. Y mañana, si el ritmo se cumple, habrá más, porque a este paso la discusión ya no es si se puede. La discusión es si van a poder detenerlo. Y no parece que vaya a ser así. Bukele dice que Dios nos ha bendecido, y cuando uno ve una escuela donde antes había abandono, y cuando ve niños entrando donde antes había miedo, y cuando ve a padres creyendo otra vez en lo público, entiende por qué esa frase pega tan fuerte. Porque cuando el dinero se administra, eso es gobierno. Cuando la obra se termina, eso es eficiencia. Pero cuando un país que se sentía condenado empieza a caminar con la cabeza en alto, eso, señores, se parece mucho a un milagro trabajado todos los días por la gloria que es de Dios. Los resultados son para el pueblo y el silencio. Sí, el silencio es para los que nunca quisieron que esto pasara. ¿Tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. No se olvide suscribirse y Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.